La siguiente invitada es senadora de la República. Pero como siempre César en noticias ya antes que la honorable senadora, hay que expulcarle el alma al ser humano, a la persona. ¿Sí? Y además, pues debemos decirle que hoy está estrenando casa con nosotros. Jovencita, buenos días, ¿cómo le va? Buenos días, feliz y felicitaciones porque está hermosa la nueva casa, el set es increíble y con esta tecnología que usan me dejaron boquiabierta. Yo me estoy caminando el país y no había visto un estudio que funcionara así. Muchas gracias, nos halaga. No, es increíble, es que uno está enseñado a ese calor de esas... Se puede llevar el estudio en el bolsillo. Sí, de esas luces, de esas cámaras gigantes y aquí la producción, todos los que puedan vengan algún día y se van a quedar como yo. Yo se la conozco solamente como Paola, ¿usted tiene otro nombre? Sí, yo me llamo Paola Andrea Holguín. ¿Y por qué nunca le dicen Paola Andrea? Porque a uno siempre le dicen en campaña, ponga el nombre lo más cortico que pueda, pero sabe que eso nos está generando un problema a Paloma y a mí, y es que sí, todo el tiempo nos confunde. Entonces, ya en toda parte Paola Andrea, porque sí generaba mucha confusión. Sí, porque es que me llegó una información con su hoja de Paola Andrea. ¿Ve? ¿Será la misma? ¿Será la...? ¿Usted dónde nació? En Medellín. Vos sos paisa.com. Paisa, nací hace 47 años ya, hace mucho. Déjenme felicitarla. ¿Sabe por qué? ¿Por qué? Porque son muy pocas las mujeres que sin que se lo pregunten van diciendo su edad. Y usted es la primera, bueno, la primera por lo menos este año que le oigo decir eso. Sí, es que las mujeres a veces, yo no sé si es un tema un poco de vanidad, no cuentan los años que tiene, yo creo que ese es el plus, porque los años es lo que uno ha vivido, la trayectoria, la experiencia. Yo tengo muy orgullosa mis 47 años. ¿Cuál ha sido su mayor logro? ¿Ser senadora de la República? No, yo creo que el mayor logro que uno tiene en la vida es vivirla con coherencia, con felicidad. Lo otro son cargos y son temporales. Sí. No, yo siento que mantenerme coherente, firme a mis principios es el logro más grande. Lo otro han sido generosos reconocimientos de los colombianos que me han permitido ser senadora 2 veces, o de los presidentes que me han permitido trabajar con ellos, el presidente Uribe, Macri, el presidente Calderón, pero esos son temporalidades. Espere. Dijo, a ver, ¿me repite los nombres de los presidentes? Álvaro Uribe en Colombia, Macri de Argentina, y Felipe Calderón de los Estados Unidos mexicanos. ¿Y usted qué hacía por allá? En México yo fui asesora del presidente Calderón su último año de gobierno. Yo había sido asesora de USAID para Iniciativa Mérida, que era el Plan Colombia de México, y el último año me invitaron a trabajar y fue muy bonito. Yo era la única extranjera allí en Los Pinos y pude conocer una gente maravillosa, el discursero que era Tomislav Lendo, a las personas de opinión pública, Alejandra, una cosa increíble, fue muy bonito. Y con Macri trabajé cuando él era alcalde de Buenos Aires. Era asesora en la Secretaría de Seguridad y Justicia. Vea. Y ahora se la vende solamente como la senadora, ¿no? Mire, por eso es que hay que conocer un poquito más allá. ¿Usted es mamá? No soy mamá. ¿Casada, soltera, viuda, separada? A la mía le dicen a uno solterón. ¿Sí? Sí, pero ahí eso fue una pelea con mi mamá. ¿Por qué? Porque a los 4 años... No, perdóneme. Y paisa que se respete... Se casa y tiene muchos hijos. O se casa. Claro. Sí, no. Entonces, a los 4 años yo le dije a mis papás que quería ser presidente. Ellos pensaron que era charlán. Y fui creciendo y mi mamá empieza, y el esposo, y los hijos. Y yo, mamá, acuérdese que yo le dije que yo iba a ser presidente. Y no puedo, no me da el tiempo para tener hijos, esposos. Mire, yo creo que las mujeres nacen con muchos roles. Muchas mujeres nacen con un rol muy grande que es cuidar a la familia. Y otras sentimos que nacemos con otro rol que es cuidar a la nación. Y este ejercicio no ha dado tiempo. Pero entonces déjenme corregirle. ¿Tiene hija? Sí, tengo una hija. Colombia. Me gusta ese concepto. Es mi esposo, es mi vida, es mi todo, en realidad. 50 millones de hijos. 50 millones, y unos muy calaveras. Oiga, ¿usted toma tinto? Mucho. Bueno, aquí tiene su tinto
y su pocillo de Noticias Ya. Ah, no, es que es Ese se lo puede demasiado llevar de recuerdo. pinchado. Ese se lo puede llevar de recuerdo. Ese es su recuerdo. Ese es Pero su me lo recuerdo. llevo y me voy a llevar también este estudio porque no, es que no, nunca lo había visto así, no creí que fuera posible. ¿Qué la hace reír hasta casi que las lágrimas? O que no me haga reír más porque me voy a orinar o porque ya me duele el estómago. A mí, de tanto- ¿Qué? a mí hay una personita muy pequeña, que me saca risas y lágrimas, que se llama Leticia. ¿Y quién Es es Leticia? la hija de mi hermano. Ajá. Y es de un grado de malicia y de maldad. Entonces, ella tiene 20 meses. Ajá. Y yo soy feliz, yo me desestreso haciendo tortas y a ella le encanta la torta, entonces yo le llevo torta y de pura maldad le dice el papá: ¿quién te hizo la torta? Tía Marce, que es mi hermana. Tía Marce me hizo la torta. No, la torta te la hizo tía Pau. Y me mira y se muere de la risa y me dice: no, tía Marce. Es una maldad absoluta. ¿Qué la hace llorar? ¿Cuándo fue la última vez que lloró y por qué? Si se puede contar. Yo lloro mucho a veces de rabia. ¿Sí? De rabia. Sí, sí. Los de la oposición la hacen llorar, ¿no? No, eso ni a reír. reír con las bobas que salen. No, sabe que en este país hay muchas cosas que no deberían ser. Por ejemplo. Y cuando uno ve eso, por ejemplo, cuando uno ve que roban y tienen casa por cárcel y salen con la plata lavada. Cuando uno ve al asesino de Bojayá en el Congreso dando cátedra de moral. Cuando uno siente la impotencia de este país tiene algo que tiene que cambiar ya y de raíz. Aquí no puede ser que al bueno le vaya mal y al malo le vaya bien. Porque ese es un principio básico para que una sociedad funcione, que haya justicia, que a los buenos les vaya bien y a los malos les vaya mal. Y eso duele mucho. A mí hay cosas que este país consagra, por ejemplo, en la Constitución, el tema de la vida. Y la protección de la vida desde la concepción a la muerte. Yo odio los proyectos, por ejemplo, que le dicen a una mujer que tiene dificultad que la única opción es que mate a su hijo en su vientre, porque eso la desnaturaliza. Yo he dicho, yo no voy a engañar a mis electores, vea, yo soy católica, de derecha y pro vida. Yo creo que eso hay que defenderlo. Yo creo en eso, yo creo en la libertad y el orden, yo creo en la justicia, que tiene que ser igual para todo mundo. No que dependiendo de su ideología entonces es más o menos grave, más o menos bueno. No. Entonces esas cosas a mí me hacen sufrir mucho. ¿Es buena contando chistes? Más mal. Sí. Yo soy casi tan mala como bailando. ¿Mala bailarina? Ay, sí, bailo más maluco. Y soy cocina? mala contando chistes. Sí, eso sí, ¿Sí? para eso sí me tengo Bueno. confianza. ¿Qué plato no le puede faltar? A ver, que me quede como bueno, que no se me quejen. Hago un pollo con tomates secos y espinaca, que no se me han quejado. Bueno. Mi lasaña es muy buena. Bueno. Y hago muchas tortas. Ese es mi desestrés. He Ojo. llegado a hacer Y de 6 comida tortas paisa, en un día. Ojo que en la campaña, los refrigerios de campaña de Paola Andrea Holguín, ya no hay que decir Paola Andrea Holguín, van a hacer las tortas Pao, Paoan, antes podían ser tortas Pao, ahora son Paoan, ¿sí? Pero mi equipo puede dar fe, porque ¿Sí? cuando hacemos reuniones les hago torticas. Hagamos un trato. Sí. No importa que llegue dura, Se las mando. no, nos las manda o cuando vuelva nos trae, Trato hecho. pero en serio. Trato ¿En serio? hecho. Me gusta la torta, entonces. Sí. ¿Y la reparte bien? Pero no de esa. No de esa. La burocrática no. A mí me gusta es hacer torta de nueces, torta de banano, de pasas y hago un pudín de pan, de taitas de pan duro con ciruelas pasas. Ese lo pueden ver que en TikTok puse la receta. Se demoran 15 minutos haciéndolo y 25 minutos horneándolo. ¿Cómo le va con el calentado paisa? Muy bien, pero no soy tan buena haciendo frijoles. No. Ah, caramba. Eso tiene su Sí, maña, sí, eso sí, eso tiene tiene su su secreto. maña, sí. Arepa antioqueña delgadita, tostada, con queso, con mantequilla y sal. ¿Sí o no? Uy, sí. No, pero además hay una cosa que, mire, lo ha intentado Colanta, lo ha intentado Alpina, lo ha intentado el perro y el gato, y nadie le pega al quesito. No, al quesito de Medellín, eso. El que viene envuelto en hoja de plátano. Oh.
En el envío incluya una barra así, y ojalá mande a hacer por allá, no sé dónde. Pero... ¿De quesito? Uy, sí. Oiga, ese quesito además es único. Sí. Uno encuentra queso costeño, queso del uno, queso del otro. Pero ese quesito. Uy, no. ¿César lo ha probado? Ese quesito antioqueño que es como arenosito, como... arenosito envuelto en hoja de plátano. No. Bueno, ¿cuál es su fortaleza para que la elijan? Porque a usted le va muy bien en las elecciones. Yo creo que yo tengo una fórmula infalible, se las voy a compartir a todos los políticos, 3 S's. Suela, saliva y salud. Yo no paro de trabajar, yo me camino el país todo el día. Suela porque camina mucho. Camina mucho. Saliva porque yo echo cuentos y hablo y a mí me gusta oír a la gente y conversar. Y saludo porque mire, hay una cosa, el votante de hoy no es el votante de antes. En la época de mis papás, que en paz descansen, la gente tenía una afiliación partidista y eso no le importaba quién era el candidato. Eso era trapo rojo o azul y así fue. Sí. Hoy no. Hoy los votantes están más formados, están mucho más informados. Y ya el votante no vota para que piensen por él. Y ya no se endosan votos. Ya no se endosan votos. Ya el ciudadano vota por el que piensa como él, por el que siente. El político vive en una permanente tensión entre dos cualidades, la empatía y la autoridad. A la gente le gusta votar por un político que se parece a él, pero que él siente que sabe más que él. Sí, esa es la tensión permanente y esos son los políticos que busca el ciudadano. Oigan, qué buen consejo. La gente le gusta votar por alguien que se parezca a él, pero que le hace sentir que sabe más que él. Sí, nadie quiere un jefe más bruto que uno. Sí, totalmente de acuerdo. ¿Y cuál es su debilidad? Pues que apenas estoy empezando entre comillas. Yo empecé mi carrera política a los 4 años, llevo 43, pero todavía no me conoce mucha gente, tengo que caminar más, tengo que meterle más S a esto. Y ahora suela, saliva y salud, ahora la tecnología ha hecho que las campañas ahora son por redes. Sí. Se está actualizando en ese tema porque sirve para darse a conocer, pero sirve también para que le den todo el palo del mundo. Yo creo que ahí nosotros tenemos un problema muy grave con el tema de las nuevas tecnologías. Una cosa muy buena es que ha democratizado la información. De hecho, ya le cree más la gente a muchos medios regionales, cercanos, virtuales, que a esos grandes monstruos nacionales. Mire, pare ahí. Sí. Le voy a contar una historia. Mientras yo le cuento la historia, usted disfruta su cafecito. ¿Cómo se ve linda con ese pocillo en las manos que dice Noticias Ya? Ah, caramba, vea. Hace unos años yo tuve que conocer al dueño de un periódico, al dueño de una empresa de periódicos, que hubo, no sé qué, deportivo, y me decía eso que usted acaba de decir. Me decía, ¿sabe dónde es fuerte el tiempo? Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla. De ahí para allá, los medios locales son los que mandan la parada. ¿Por qué? Porque a la gente le gusta ver que el que salió en la foto es el vecino, es el amigo, es el conocido, el que lo saludó, es el político, es el periodista, es el de su tierra, es el de su casa, es el de su región. Hay un tema muy importante de los medios locales y es la cercanía. La cercanía con el ciudadano, con el dolor del ciudadano, porque muchas cosas que pasan en la región nunca van a salir en Bogotá. Y uno siente que el ciudadano hoy, que es una paradoja, el mundo se globaliza, pero a la vez se localiza. La gente se interconecta cada vez más, pero cada vez siente más anhelo de lo cercano, de lo regional, de lo propio, de lo suyo. Y yo creo que ese es el gran plus de los medios locales. Y una cosa muy importante es que estos medios son a 0 pesos, a veces la emisión es mucho menos costosa que en los grandes. Tenemos un problema y es lo que señalaban ahora, también son medios que permiten mucho la calumnia, la injuria, que no tienen control y eso genera una dificultad. El tema de las bodegas, mire, a mí me gusta mucho estudiar estos medios porque yo soy comunicadora, esa fue mi primera carrera, mi pregrado. ¿Colega? Sí, señor. Caramba, ¿Y lo colega, No tuve el coraje porque yo intenté en Teleantioquia en un momento, me tocó cubrir una masacre en Ajizal y tuvimos una amenaza después de esa noticia. Luego intenté en radio y me pasó algo similar en una huelga, en una protesta que hubo en la Universidad de Antioquia y dije, esto no es lo mío. Y no tuve el coraje para ejercer el periodismo.
Pero ahí hay suela, saliva y salud. Es que, no, y yo he dicho, no, y yo he dicho, es que el periodista y el político son muy parecidos, porque ¿cuál es la materia prima común? La opinión pública. Sí. Ustedes trabajan para la opinión pública, la forman, la informan, la movilizan, y nosotros también. Claro. Entonces son muy parecidos, pero yo les decía con este tema de medios, por ejemplo, en un estudio que hicieron en Estados Unidos, Twitter es una red donde el 80% de las cuentas son falsas, son bots, son unas cuentas que son unas especies de lo que llaman bodegas, que no es nada distinto a una persona con un montón de cuentas emitiendo. Y manipula la información. Manipula la información. ¿Qué ventaja tiene Twitter? Que es para generadores de opinión y que muchas noticias salen de trinos. ¿Qué desventaja? Que la mayoría de cuentas son bots, son cuentas falsas, son fake. Pero viene Facebook. Facebook tiene una ventaja, es masivo y penetra más. Cada cuenta de Facebook normalmente sí pertenece a una persona de carne y hueso. Entonces usted con un análisis de Facebook se puede enterar más o menos de la realidad, puede hacer más o menos una radiografía, que eso es lo que hace la gente con Big Data. TikTok, que es la última, que es como de 2018, es una red de videos cortos, chistosos. Sí. Tiene una cosa, y es que fue la red que más creció en pandemia. La que más creció en pandemia. Y WhatsApp también. Que le interrumpa. Sí. Mire lo que le escribe María Teresa. Léalo. Allá Una mujer comprometida con el país. Opinión de los oyentes y los televidentes. María Teresa le escribe, vea. Súper bonito. Sí, señor. Súper A ver, bonito. Ofrézcale rosquitas de San Martín en sí, Restrepo. por favor. Pero no de las roscas que dan en el Congreso, no, sino de las llaneras. No, y esa rosca no es buena, en cambio la de arroz sí. Tungos, bueno, que le quedó tumbos, es tungos y hallacas a la senadora. Sí, uy, vamos a invitar. delicioso. Va a tocar invitarla a unas hallaquitas y unos tungos. Bueno, continúe con el análisis de medios. Entonces, WhatsApp se está convirtiendo también en una red muy importante de información y difusión. Ustedes tienen razón en algo, por la pandemia, las campañas van a cambiar mucho. Y yo creo que aquí los medios, sobre todo los locales y las redes, van a jugar un papel protagónico. Preponderante, sí. Y ahí también los políticos tenemos que aprender algo, que cada red tiene un lenguaje y un fin diferente. Y un público diferente. Mire, Instagram nació inicialmente como una red para fotógrafos, para videos de calidad, para gente muy aficionada al tema audiovisual. Los políticos que en todo nos metemos, nos terminamos metiendo allí. Pero es una red que requiere algo diferente, que exige algo diferente. Entonces uno lo que encuentra es que los que nos dedicamos a esto tenemos que estudiar. Alejandra, mi Dios le pague. Pero lea que le dice Alejandra. Ay, muy lindo, que soy buena conversadora y una mujer muy interesante. Muchas gracias. Bueno, ahí está, la gente le va. Y usted está hablando de medios locales, ahí está en un medio local. Ah, bueno, además déjeme contarle. La primera cosa es que usted esté aquí sentada. Esta emisión de noticias ya, en este momento la están viendo por el canal 104 de Claro Televisión en Villavicencio de Casillas. La están viendo 250.000 seguidores en Facebook y la están escuchando en Candela Estéreo, que aquí en la tierra se llama Candela Llanos. Sí, mire, eso es con educación, vivienda, salud, infraestructura, con equidad para el pueblo, senador. Ahí hay varias cosas importantes. En el tema de educación, la pandemia cambió el modelo educativo. Aquí hacía tiempo se hablaba de educación virtual, pero como que no entrábamos. La pandemia nos obligó a hacerlo de manera acelerada y nos evidenció las deficiencias que teníamos, deficiencias en conectividad. Las personas, muchos niños no tienen la herramienta, la computadora, la tableta o el teléfono inteligente para dar ese... Pare ahí, le voy a contar una historia. ¿Usted supo que uno de los 3 mejores bachilleres, que hubo 3 bachilleres que sacaron el puntaje perfecto del ICFES? No, no sé quién es. Bueno, hubo 3 muchachos, una niña de Bucaramanga, un muchacho de Barranquilla y un muchachito de aquí del Meta, que su mamá vive en una vereda en la montaña, en zona de Cumaral, hacia allá. Su abuela vive hacia allá, yendo hacia Campos Rubiales, cerca de Puerto Gaitán, y el muchachito terminó estudiando en un colegio, eso tiene un nombre técnico, pero bueno, un colegio donde estudian indígenas y blancos, como me lo dijo su profesor, su coordinador la semana pasada.
Íbamos para Puerto Betán a cubrir la cumbre de gobernadores y alcaldes y nos metimos al colegio Yaaliqueisi, en lenguaje sicuani, y nos pusimos a averiguar. El colegio tiene 5 computadores prestados de una profesora del municipio de Alcacías. De Cumaral. Sí, de Alcacías. No, de Alcacías, de una profesora de Cumaral, de Alcacías, perdón. Y uno dice, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Mm? Esa fue otra deficiencia que encontramos. Los niños necesitan la herramienta, necesitan un computador o una tableta o un teléfono inteligente. Y otro problema, contenidos y formación de los docentes, porque lamentablemente muchos docentes creen que educación virtual es sentarse a dictar la clase frente al computador como la dictaban. Excelente invitada para la nueva imagen, muchas gracias don Nelson, mi Dios le pague. Entonces creen que eso es suficiente, eso no es suficiente, la virtualidad tiene otras formas de enseñanza y genera otras formas de aprendizaje. Ese fue un reto que nos creó la pandemia y frente al que tenemos que trabajar. ¿Qué ventaja nos trajo? Que la educación virtual es mucho más económica, permite llegar a lugares remotos y evita, por ejemplo, que los muchachos que quieran hacer una técnica, una tecnológica, una carrera profesional, tengan que estarse desplazando, por ejemplo, a las ciudades donde hay grandes universidades. Ya lo puede hacer desde su lugar y puede acomodar el horario para trabajar, pero todavía tenemos un largo camino por recorrer. En el tema de infraestructura, es evidente que tenemos que superar el atraso. El gobierno nacional, en el caso del Meta, hizo una inversión muy interesante que es el proyecto de malla vial, que es muy importante. Tenemos algunos problemas con el tema de la circunvalar de Cundinamarca, pero ese también es un proyecto muy importante. Pero tenemos que hacer todo lo necesario para avanzar, porque eso es parte también de la conectividad, el tema de infraestructura, y es un tema fundamental si queremos alcanzar competitividad. Hablaban del tema de la salud, las crisis son oportunidades. La pandemia generó una oportunidad en el tema de salud, porque permitió que se inyectaran recursos, por ejemplo, para sanear algunos hospitales, permitió que tuviéramos más UCIs, pero ahí todavía tenemos muchos temas para superar, muchos temas que van a requerir ajustes en el sistema y sobre todo un tema fundamental en salud, acabar la bendita corrupción en el sistema, porque el gran problema de la salud, más que falta de recursos, es el problema de corrupción que hay en el sector. Pero senadora, ¿qué hacemos si la mayoría de los senadores son los dueños de la salud en Colombia? Pues que se vayan para la cárcel los que se estén robando la plata de la salud, porque eso no tiene perdón de Dios. Es que robarse la plata de la salud es jugar con la vida de la gente. Sí. Es jugar con la vida de la gente. Y cuando uno se da cuenta del sistema, uno ve que el problema del sistema no es la falta de recursos, es que se genera un círculo vicioso de corrupción. ¿Por qué? Le voy a poner ejemplos. Yo estoy muy viejita, a ustedes seguro no les tocó antes el sistema de salud cómo operaba. Había niveles. Tiene 47 años y se siente muy viejita, entonces nosotros somos ancianos de Había niveles en el sistema, entonces por ejemplo antes habían centros de salud. Sí. Y uno tenía una cosa menor, yo que era tan necia y mi hermanita que me tumbaba en la bicicleta, uno se caía y se abría. Las suturitas se las hacían en el centro de salud. Sí. Hoy por un guayao se van para un hospital a que le pongan el suero intravenoso con Placil. Eso congestiona y encarece el sistema. La otra cosa es, la ley 100 dice claramente que el sistema de salud tiene que hacer una inversión en prevención. Porque si usted hace gran inversión en prevención, evita que la gente se enferme. Eso es un sistema de salud. Nosotros tenemos un sistema de enfermedad y no se invierte suficiente en prevención y lo que hacemos es atender al paciente cuando ya está enfermo. Con un elemento adicional más grave. Usted tiene algo, le está generando un problema, pero el médico lo que le da es las pastillas para calmarle el dolor, pero no se llega al origen del problema, y entonces ese es un paciente que se vuelve recurrente, crónico, que lo que va a hacer es seguir congestionando el sistema. A ver, ¿qué dice ahí, señora? Empezar bien informado es empezar buen día. Gracias, José Iván. Dice don Alonso Pardo. Don Alfonso Pardo, con todo respeto, pero ¿qué ha hecho la senadora por el Meta en el tiempo que lleva en el Senado? Sí. Para que no digan que solo leemos las cosas. Bueno, les cuento varias cosas. Antes de esa respuesta a la pregunta del oyente, lea la que dice en pantalla.
Es hora, Elisa dice, es hora que tengamos una mujer presidenta en Colombia, una mujer inteligente, berraca, echada para adelante. Ahí ya la Elisa, lanzaron, ¿ve? muchas gracias. Y Margaret Thatcher decía una cosa, puede que los gallos canten, pero las gallinas ponen los huevos, y yo creo que Colombia necesita huevos. Pero volvamos con el tema de qué he hecho por el Meta. Varias cosas. La primera es, yo pertenezco a la Comisión Segunda, que es la Comisión de Seguridad, Defensa, Comercio y Relaciones Internacionales. Yo he trabajado en varios temas. Cuando uno es senador, uno normalmente trabaja con cosas que ayude a todo el país. Por ejemplo, las instituciones públicas de educación superior tienen que descontar el 10% a los estudiantes que voten. Esa plata se las devolvían a las universidades, pero las demás instituciones empezaban a tener ese hueco fiscal. Nosotros, yo con el representante Juan Espinal y yo presentamos un proyecto que ya es ley de la República y les tienen que devolver todos esos recursos. Eso ayuda a todas las instituciones de educación superior públicas que hacen el descuento. Eso ayuda. Hemos generado, yo he presentado 4 veces, no he logrado que lo aprueben, el proyecto de ley para congelar el salario de los congresistas, porque yo creo que en la situación económica que tiene Colombia hay que empezar por casa dando ejemplo. Lamentablemente nunca he logrado que se voten. He presentado proyectos de ley con temas de fuerzas militares y de policía. He sido ponente de muchos acuerdos de comercio que terminan beneficiando a todo el país y a esta zona que tiene una gran vocación agroindustrial. También, es que son tantos porque yo ya llevo 6 años allá. Este es mi segundo periodo. He presentado, proyectos de ley en temas medioambientales. Por ejemplo, hace poco yo fui ponente de un acuerdo que permite dar un acceso mucho más fácil a personas con limitaciones visuales, que es el acuerdo de Marrakech, porque es un porcentaje muy bajito de libros en el mundo son accesibles para las personas que tienen alguna deficiencia visual. Con el acuerdo de Marrakech esperamos llegar mucho más a esta población, que normalmente es la de más bajos recursos la mayoría son de bajos recursos en el país. Es que para acordarme son tantos, bueno, pero más o menos de eso me acuerdo. Ayudamos con la ley de reforma a la ley de turismo, para la reactivación económica, con la ley para los pequeños agricultores, que son para nacionales, pero que le sirven al Meta, que impactan al Meta. Claro. Un proyecto, uno muy bueno para el Meta, que fue la reforma a la ley de regalías. Sí, se va a regalías. Que se permitió que crecieran del 11 al 25% las regalías directas de los municipios y los departamentos productores. Además somos el primer productor de petróleo del país. Así es, y ahí también, mire, uno en esto tiene que, y yo le hago un llamado de atención a ciertos sectores políticos en el país, porque una de las dificultades que nosotros estamos enfrentando en el Congreso es que todo el tiempo presentan proyectos de ley contra los distintos sectores económicos. Entonces todo el tiempo es palma no, minería no, extracción de petróleo no. Yo les pregunto, entonces, ¿dónde vamos a generar riqueza para que pueda haber política social y mayor equidad? Si vamos a bloquear todos los sectores productivos. Es que la plata no es por generación espontánea. Los recursos de cualquier país salen se generan del desarrollo empresarial, del desarrollo industrial, del desarrollo agropecuario. Si estamos todo el tiempo bloqueando el desarrollo, ¿de dónde salen los recursos? Ahí nosotros tenemos que lograr un equilibrio entre el medio ambiente y el desarrollo, y no es imposible. La tecnología ha avanzado tanto que uno lo ve. Mire, aquí se oponen mucho a la minería y uno en Brasil encuentra exploración y explotación minera en reservas naturales, por ejemplo en Minas Gerais. Aquí hay un movimiento muy fuerte contra el fracking y en Estados Unidos hay como 1 millón de pozos con fracking. Y uno se da cuenta que la fracturación hidráulica se da con agua y con otros componentes que no son en realidad altamente contaminantes.
que funcionan como ustedes saben, no, conmigo es que yo soy muy mecatera, como unas especies de colombinas que le explotan a uno por dentro de la boca. Sí. De ese tipo de sustancias se echan en el agua y esto logra empezar a hacer una pequeña fracturación de la tierra para recoger el petróleo que se quedó allí. Eso llevó a que Estados Unidos rápidamente superara el problema deficitario que tenía en petróleo, pero además hay una cosa importante, Colombia viene haciendo un gran cambio en su matriz energética. Sí. Nosotros estamos haciendo una apuesta muy importante por energía solar, energía eólica, las hidroeléctricas son una forma. Primer campo de energía solar en Castilla-La Nueva. Así es. Y los últimos 2 en Puerto Gaitán. O sea, el Meta es líder en el país en energías alternativas. Y ese es un tema muy importante. Y la que acaba de inaugurar en la Facenda. El sábado en la Facenda. Que además ese proyecto Colombia lo tiene que conocer. El tema de la Facenda es un tema fundamental. Es que se ha estigmatizado mucho diciendo que es de tal político, que es de tal, pero es la Facenda es un proyecto agroindustrial y empresarial, eso no es de políticos. De hecho, uno de los grandes inversionistas es el Grupo BIOS, que es un grupo que tiene su sede en Medellín, los conozco perfectamente, además porque ellos han logrado una cosa muy importante. Una de las quejas en el sector agropecuario es la informalidad laboral. Ellos han logrado una relación fraterna con los trabajadores y unas condiciones laborales excepcionales, y eso es muy importante. Yo creo que nosotros le tenemos que apostar al sector agropecuario por algo. Cuando uno analiza toda Colombia, yo me he caminado este país muchas veces, ¿qué ventajas competitivas tiene Colombia que no tengan otros países del mundo? El tema de la tierra. Colombia es el tercer país del mundo con más capacidad de tierra para expansión agrícola. El clima, la ubicación. El clima, nosotros tenemos todos los pisos térmicos. Todos. No tenemos estaciones, nosotros podemos producir los 12 meses del año. Agua, la riqueza hídrica. Mire, eso hace que ese sea el sector diferencial al que le tenemos que apostar si queremos ser una potencia mundial. Y la pandemia nos demostró algo. Aquí lo que no para es la demanda de comida. Claro. El sector que no paró fue el sector agroindustrial, el de transporte, medicina y tal, pero el agroindustrial no paró. Y los colombianos también, mire, en la pandemia nos tiene que volver agradecidos. El sector de la salud, en primera línea, en esta crisis tan horrible para la que nadie estaba preparado. Nuestros campesinos, porque tuvimos comida en la mesa porque el sector agropecuario no paró. Los transportadores no pararon, ellos no dejaron de transportar los insumos, la comida, la fuerza pública ayudó. Muchos soldados y policías de la patria se dedicaron a llevar comida a las zonas más apartadas de Colombia, porque uno de los objetivos era pandemia sin hambre. Pandemia sin hambre. Alexander dice que toca seguir trabajando por el país, tiene toda la razón, sin triunfalismo, sin moridera, y Colombia todavía es un país donde hay mucho por hacer. Sí. Pero mire, uno tiene que apostarle a los temas donde uno tiene unas ventajas naturales, y yo creo que uno de esos temas es definitivamente el sector agropecuario, y lo tocaba con porque el le caso... damos esa senadora, lo que viene sucediendo en el Meta, en el Ariari se está botando la yuca, el plátano, porque cuando no son los intermediarios, los precios se caen y el campesino está perdiendo ese esfuerzo por ser productivo, porque no encuentra redes de comercialización. Ahí hay un tema importante, y es el gobierno nacional creó una política que se llama, creo que venda seguro, compra de cosecha, algo así. O sea, vender antes de sembrar. Antes de sembrar, y eso tiene una ventaja porque eso le garantiza precio y le garantiza la compra. A mí me decía mucha gente, es que el colombiano que siembra coca no va a dejar de sembrar coca para sembrar otra cosa. Yo estoy segura que sí, porque es que el gran porcentaje del recurso del narcotráfico no se lo lleva el cultivador de coca. Lo que pasa es que el que cultiva coca tiene una ventaja que no tienen los otros productores del sector agropecuario. Le llevan la semilla y ya la tiene vendida. Entonces nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Darle esas mismas garantías para productos legales. Y ahí hay un tema importante. Hay empresas, uno no puede dar nombres de empresas en los medios, pero por ejemplo hay una gran cadena de supermercados, el Éxito creó un programa de compra directa a productor. ¿Por qué?
porque en la medida en que vamos evitando la intermediación, logramos un precio mucho más justo para los productores. Y esa es una de las ideas y es lo que usted estaba señalando, Doc. Nosotros que necesitamos precio justo, garantizar que el que está todo el día al sol y al agua pueda tener un precio que justifique, porque uno se muere de tristeza cuando le dicen, mire, invertí en semillas, invertí en insumos, y me sale y no tiene sentido recogerla porque la voy a vender y termino perdiendo, la dejo perder. Escúchenos esto, que lo hemos venido diciendo todos los días. Se lo dije a la presidenta de la Agencia de Desarrollo Rural, al ministro de Agricultura, a Rodolfo Sea. Mire, allí en el Ariari le pasan el rastrillo a los cultivos de yuca. Usted no puede caminar entre la cantidad de guayabas podridas o, como decimos en Colombia, pichas, porque las dejan, no las recogen porque no es negocio. Prefieren pasarle el rastrillo a la yuca porque es más barato destruirla que sacarla. El plátano, están haciendo como en Boyacá, saliendo a la carretera a quien quiera, o comprado o vendido. O regalado. Mire, el fin de semana, los propios campesinos, o sea, aquí no es el intermediario de Corabastos en Bogotá, cargaron camiones, se parquearon en un sitio donde armaron un caos del tráfico terrible, después lo organizaron, pero la esencia es una bolsa de plátano por 20.000 pesos. Y ahí donde es muchísima, bolsa de yuca por 20.000 pesos. Y aquí, y usted va y compra un plátano en la tienda y le vale 1.200 pesos. Sí, y ahí hay otra cosa importante, nosotros tenemos que tecnificar el campo. Porque el otro problema de ellos es, listo, es que si no la recojo ya se madura, se daña. Nosotros fuimos, hay un municipio en Antioquia, Sonsón, sí, y están haciendo porque una además cosa... los de Sonsón son sonsos. No, son muy avispados. Es el decir tienen una planta para deshidratar toda la fruta, y esa fruta sí dura un año. Aquí está y la están comprando mercados internacionales. La empezaron a construir 40.000 millones. Dijo el ministro de Agricultura que con los 9.000 millones que le van a invertir, ya sí va a funcionar. La van a poner a funcionar. Esperemos que así sea, porque en el mercado internacional hay mucha demanda de esa fruta deshidratada, además porque mucha de esa fruta no se da en ningún otro país del mundo. Hagamos un trato, está saliendo el anillo. Hagamos un trato. Sí. Ayúdenos a mover los hilos allá arriba para que esa plática llegue rápido para esa. Son 9.000 millones para el proyecto de la deshidratadora. Ahora en Granada. La planta frutícola del Ariari. Frutícola del Ariari. Es que aquí tenemos un municipio, senadora, que produce la fruta que usted se imagine, se da ahí, bueno, en las condiciones de clima, ¿no?, de la zona. Terrible. No, terrible no, perdón, una bendición. Es que aquí hay tierras donde uno tira escopa y le sale un árbol. Sí, Colombia tiene un suelo que... ¿Y sabe qué encuentra usted en esa carretera todos los días? Furgones para Corabastos, cosas que salen del Ariari y las llevan a Corabastos y nos las devuelven a la central de abastos de Villavicencio a 5 veces el precio de lo que se las llevan de aquí. Y aquí le pagan a la gente al precio que les da la gana, así puesto en colombiano. De manera que si usted nos puede ayudar con ese talento, le llevo esta tarea, y la voy a llamar a Agricultura. Mejor dicho, y le digo que es lo bueno, que yo tengo un amigo que se llama Juan Espinal, que es el representante de la Cámara, que fue fórmula mía en Antioquia, que es de esta Comisión de Agricultura, de la quinta. Entonces ahí él me ayuda palanqueando para que nos den esa plática. Bueno, finalmente, porque sabemos que se tiene que ir, le voy a dar un nombre a usted, que nos dice de ella. Señor, ¿quién dijo algo? Me parece que alguien dijo algo. No, diga el hombre, tranquilo que eso. Es que es bueno. El representante. Perfecto. Dos cositas. Nos escribe Gabriel Ernesto Parrado, Gabriel Parrado. Senadora, ¿cómo hablar de desarrollo rural con las siguientes cifras? El 1% de las fincas de mayor tamaño tienen en su poder el 81% de la tierra colombiana. Y había escrito, que quería compartírselo, Adrián Junior López, Arauca, caramba, ahora todo el mundo le dio por escribir cuando ya se va a ir, hombre, esta mujer. Arauca también es Colombia, somos un rinconcito de Colombia golpeado por el desempleo, la inseguridad y la migración descontrolada. Sí. Ahí hay varias cosas. Primero, claro que nosotros sabemos la situación tan difícil que está viviendo Arauca, una zona de frontera, y además porque estos departamentos de frontera tienen el impacto más grande y directo de lo que no es, yo digo que no es un tema migratorio,
es una crisis de refugiados, porque la migración es cuando alguien voluntariamente sale de su país buscando mejores oportunidades. El tema de los venezolanos no es ese, es que Venezuela es invivible. Nosotros lo que tenemos es una crisis de refugiados que por la cifra es similar a la de Siria. Ya estamos hablando más o menos de 5 millones de venezolanos que tuvieron que abandonar su territorio y casi 2 millones están en Colombia. Casi 2 millones están en Colombia. ¿Qué dificultad hay en toda esta zona de frontera, por ejemplo en Arauca? Primero, un tema de inseguridad, porque los caparrapos, la FARC, el ELN, todos están disputando esa frontera para tráfico de droga, minería ilegal y tráfico de personas. ¿Pero tráfico de droga para dónde? ¿Usted me está hablando del vecindario, allá del ladito? Donde estoy hablando, claro que sí, de Venezuela, donde salen ahora todas las trazas aéreas de droga. Entonces tenemos un problema en esa frontera. El problema también, que yo he dicho, poco o nada sirve el cierre de frontera. ¿Por qué? Son más de 2.000 kilómetros de frontera entre Colombia y Venezuela. Es una frontera porosa llena de pasos ilegales. Si usted cierra los pasos legales, ¿qué hace? Potencializa los ilegales. ¿Quién se está enriqueciendo en esos ilegales? Estas estructuras criminales que son las que le cobran a la gente por pasar. Claro. Que son las que le cobran a la gente por pasar. Nosotros ahí tenemos una dificultad y yo digo, todo esfuerzo que hagamos para ayudar a los venezolanos es importante, es un tema humanitario y por una deuda histórica, pero lo único que soluciona el tema de raíz es que salga la narcodictadura de Venezuela. Lo otro simplemente son paliativos, porque mientras ellos sigan en el poder, esa situación no va a parar. Le voy a utilizar una expresión llanera. Eso que se acaba de la narcodictadura venezolana, eso está en llanero, entiéndamelo bien, aclaro, en llanero y en Toche norte santanderiano, eso está bien arrecho. Está bien arrecho. Yo sé que está muy difícil porque yo llevo 20 años en esa lucha y no se ha podido. Bueno, jovencita, finalmente, Jennifer Arias, representante de la Cámara de su partido, el Centro Democrático en el Meta. ¿Qué le dices cuando oye el nombre de Jennifer? Está sonando Jennifer, pero para presidenta de la Cámara. Muy juiciosa, ella es juiciosa, es trabajadora. De hecho, nosotros estuvimos hablando con ella porque ella tuvo que ir a Bogotá, porque se están debatiendo inicialmente los temas de las dos reformas que vamos a ir en extraordinarias, entonces por eso no me pude reunir con ella ayer, pero una mujer trabajadora, una mujer muy trabajadora. Perfecto. ¿Cómo es? Paola Andrea. Paola Andrea. Paola Andrea, Paola Andrea. Senadora, gracias por regalarnos la coincidencia de estrenar este nuevo set de Noticias Ya y esperamos que lo vuelva de uso cotidiano, su pocillito de Noticias Ya. Así va a ser y yo creo que es un buen augurio haber llegado justo a estrenar este nuevo set y de verdad muchas gracias y muchas gracias a todos por sus mensajes. Y una última reflexión al que habló del tema de la tierra. Mire, en Colombia todo el tiempo unos sectores vienen diciendo que el problema es la tenencia de la tierra y ese no es el tema de fondo. Aquí se han hecho reformas agrarias y a la gente se le dan unas parcelas donde no puede producir y rápidamente termina feriándolas por nada. Aquí el asunto es volver la tierra productiva, porque independientemente de quién sea el dueño, lo que tenemos que hacer es que la gente pueda vivir del sector agropecuario. Y para eso usted no necesita el título, y el mejor ejemplo es la por ejemplo, las cooperativas, lo que trata de hacer la Facenda, lo que se trata de hacer en muchos lugares donde hay gente que es propietaria y otra no, otra lo que hace es que alquila la tierra, lo que hay que volver es a la tierra productiva. Perfecto, ella es Paola Andrea Holguín, senadora de la República del Centro Democrático, paisa, hace arroz con tomate seco delicioso, pollo con tomate seco delicioso, ¿qué es lo otro? Mi lasaña es famosa y todo lo demás. Hoy una muy buena conversadora, gracias por venir, gracias por compartir un ratico de su tiempo. Muchas gracias a ustedes y a todos los televidentes, a todos los que nos vieron por las redes. Perfecto, vamos a hacer una pausa, regresamos en un momentico para seguir desarrollando más Noticias Ya.